de Newton-Raphson, ¿ya? Hallar, hallar el punto de intersección, el punto de intersección de la figura con una precisión de 9 decimales. ¿Ya? El mayor de los casos va a ser con 9 decimales. Entonces ya, y tenemos la ecuación de Newton. Esta sería nuestra función. El primer paso sería hacer nuestro gráfico de esta función. Hacemos nuestro gráfico, hacemos nuestro eje Y y luego nuestro eje X, ¿no? Y procedemos a darles valores arbitrarios sobre el eje X. Ahí están nuestros valores arbitrarios, en el cual esos valores vamos a reemplazar acá donde hay X, acá donde hay X, en todas las X. Primeramente reemplazamos con 0 y ¿qué vamos a obtener? Hacemos esta suma. Esto sería 0, esto sería 0 y solamente nos queda menos 9, ¿no? Entonces cuando nosotros le demos el valor de 0, en Y nos va a dar menos 9. Ahí está, creo que ya saben graficar, pero íbamos a ir dándole valores. Obtenemos el 1, reemplazamos el 1 en las X y ¿qué nos va a dar? Menos 6. Reemplazamos el 2 y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 3. Ya así nos damos cuenta, ¿no? Aquí va a ir desde el menos 9, incluso aquí nos podemos imaginar que nos va a dar un menos, ya, pero mayor al 9, no sé, menos 11, menos 13, cada vez va a ir subiendo el valor, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que en este de acá, cuando reemplazamos con 2, ya nos da 3. Entonces ahí nos está indicando que ya intersectó al eje X entre este punto y este, ¿no? Entonces es el valor que necesitamos. Entonces cuando ya cambie de valores de aquí del negativo al positivo, entonces ahí ya le paramos, ¿no? Si nos damos cuenta, si le damos 4 y le damos 4, el valor va a ir creciendo, va a ir yéndose cada vez más arriba, pero ya no es necesario eso. Ya solamente necesitamos este punto y este punto, que está entre el 1 y está entre el 2. Ahí. Entonces ya, por el momento solo hemos graficado, ¿no? Le dimos valores, ubicamos los puntos, ¿no? Que hicimos en X nos dice que es 0 y en Y nos dice que es menos 9. Ahí está el menos. Luego en X nos dice que es 1 y en Y nos dice que es menos 6, ¿no? Aquí está el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos dice que en X es 1 y en Y es menos 6. Ahí está nuestro punto. Y por último nos dice que es 3 en X, ¿no? Aquí estaría el 3. Y luego 24 en Y, que estaría muy, muy arriba, ¿no? Ya no sabemos dónde está ese punto, pero va a llegar hasta ahí. Entonces, eso sería graficar. Eso es para graficar. Ahora, para determinar nuestro valor X0, ¿no? Aquí teníamos. No, vamos a bajar más abajo. Entonces, aquí está. Esta sería nuestra fórmula. Esta sería nuestra fórmula inicial, ¿no? Es la misma que le hemos dado allá arriba. Se van a dar cuenta, a ver. Nos llevamos nuestra fórmula, ¿no? Esta fórmula la agarramos y nos la llevamos para allá, para abajo. Llevamos nuestra fórmula y vamos a empezar a aplicar. Bien. Primeramente vamos a empezar con 0, ¿no? Este punto aquí le vamos a denominar X0. A ver, ¿dónde estamos? X0 le vamos a denominar una tangente que choca acá y va a chocar en un punto en el eje X. Ya que no se puede notar bien acá. Ahí. Estaríamos ocupando una tangente en la cual estaría intersectando un poquito más por ahí. En el cual vamos a encontrar este valorcito de acá, ¿verdad? Ahí, que está entre cerca del 2, ¿no? Y con eso ya lo trazaríamos hasta arriba y encontraríamos un nuevo punto en el cual vamos a seguir ocupando tangentes hasta llegar al valor más aproximado. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro valor X0 en nuestro caso, ¿no? X0 hemos identificado que es igual a 2. ¿Por qué? Porque en el gráfico acá, este gráfico está mucho más cerca del 2, ¿no? Aquí está el 1 y está el 2. Entonces, el valor que esté más cerca, sea del 2 o sea del 1, entonces el valor más cerca, en este caso del 2, podemos dar 2. También se puede ocupar el 1.
Ustedes pueden tomar para x0 igual a 1. Igual les va a salir el mismo resultado. Pero van a ocupar más pasos. Y entonces, el más cercano es el 2. Entonces, para nosotros va a ser x0 es igual a 2. ¿Ya? Bueno, ¿qué haya pasado si es que el gráfico les haya dado de otra forma, ¿no? Otra función? Y el gráfico haya estado, en realidad haya estado más cerca del 3, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro x0 haya sido 3, ya no haya sido 2. O también existe otro caso, ¿no? Que está por acá, entre el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1. Entonces, ¿cuál sería el valor que vamos a tomar? El 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería. Ahí identificamos que nuestro valor x0 va a ser igual a 2. Entonces, acá en este caso donde hay n, vamos a reemplazar con 0. Vamos a denominar x0. Entonces, acá, en vez de colocar n, va a ser x sub 0. A ver, x sub 0. Esta fórmula. Ah, ya está bien, x sub 0, sí. Bien. Entonces aquí sería x sub 0 más 1, obviamente, ¿no? Entonces aquí nos daría como resultado x1. Aquí está la sumita. x0 más 1 que nos va a dar x1. Aquí donde hay n vamos a reemplazar con 0, que nos va a dar solamente directamente 0, no x sub 0. Y aquí también va a ser x sub 0. Y aquí abajo va a estar su derivada y también va a estar sub 0. Que nos quiere decir que en vez de colocar x sub 0, en este caso que nos va a dar el valor, el x sub 0 va a valer para nosotros, aquí hemos identificado en el gráfico que vale 2. Puede ser distinto en cada gráfico. Entonces ya tenemos el valor del x sub 0. Uy, también se me olvidó lo que es la derivada, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito más arriba. Bien. Aquí está nuestra función y se nota mejor nuestra función, ¿no? F de x es igual a x al cubo más 2x menos 9. ¿Qué pasa si nosotros derivamos esta función? Porque necesitamos la derivada, ¿no es cierto? Acá abajo nos dice que necesitamos su valor de la derivada. Ahí. Entonces tenemos que calcular su derivada. Derivamos normalmente. Derivada de 3x al cuadrado nos daría de 3x al cubo. Bueno, este es x al cubo directamente, ¿no? Derivada de x al cubo que nos va a dar. El 3 lo bajamos a multiplicar. Y al mismo tiempo le restamos 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado. Esa sería nuestra derivada de x al cubo. El primer término. Y la derivada de 2x que sería igual a 2. Y la derivada de una constante sería más 0. Es decir, 0. Entonces aquí tenemos la función y aquí tenemos la derivada de la función. Tenemos los dos datos. Entonces ya bajamos abajo con estos datos. La función y la derivada. Eso nos lo vamos a llevar abajo. Entonces hasta acá solamente hemos reemplazado con 0, ¿no? Donde había n hemos reemplazado con 0 y nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué procedemos? Procedemos a reemplazar la función. Aquí está la función. Es la misma función. Y abajo va a estar su derivada. 3x. Obviamente que este de aquí es una función donde está respecto de 0, ¿no? x0. Aquí también, si ustedes se dan cuenta, este sería x sub 0, un chiquitito, un x sub 0 chiquitito y también un x sub 0 chiquitito. Y aquí también notamos que tenemos x sub 0. Ya. Ahora, ¿cuánto va a valer x sub 0? Hemos determinado que vale 2 nuevamente, ¿no? Está su valor de x sub 0. Entonces, en vez de colocar x sub 0, vamos a colocar 2. En otras palabras, donde antes había x, vamos a reemplazar con 2 nada más. Ahí. Donde antes había x sub 0, vamos a reemplazar con 2. Aquí había x, reemplazamos con 2. Aquí había x con 2. Aquí había x igual con 2. Entonces ponemos donde había x sub 0, colocamos 2. Y nos va a quedar de esta forma. Entonces ahora esto de acá, nosotros introducimos a la calculadora y nos va a dar un valor.
nuestro valor x sub 1, que tiene que tener una precisión de 9 decimales. Hay algunas calculadoras que lo botan con 10 decimales. Tal vez aquí hay un decimal más con la calculadora. Puede ser 4, ¿no? Creo que lo normal es que vote con 10 decimales. Entonces, si ese es el caso, ustedes van a tener que redondear, ¿no? El redondeo es si el número es 5 o mayor que 5, ¿no? 5 o mayor que 5, es decir, de 5 en adelante, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Ya. Entonces, si está entre estos de acá, se redondea al número mayor, pero cuando el siguiente decimal es menor a 5, entonces el número se mantiene. En otras palabras, ¿qué pasa si ustedes tienen 2,34 y al siguiente número le podemos denominar 3? Entonces, ¿qué pasa si este número yo lo quiero solamente con 3 decimales y no con 4? Entonces nosotros tendríamos que redondear. Aquí identificamos que el siguiente decimal después del tercer decimal es igual a 3. Entonces es menor a 5. Cuando es menor a 5, el de dos números se mantiene. 14. ¿Ya? Entonces es menor a 5, los números se mantienen. ¿Qué pasa si el número es mayor a 5, ¿no? Y este número es 7. Ya, notoriamente es mayor que 5. Entonces, ¿cómo se redondea a 3 decimales? Sería 2,135. Entonces, eso sería el mismo caso en estos de acá. En caso de que el resultado se lo bote en 10 decimales. Redondean, ocupan redondeo. Entonces, hasta ahí no baja la pantalla. Ahí. Ya. Hasta acá, ¿no? Habíamos reemplazado con 2 en todas las X, nos da un resultado. Ahora este de aquí sería nuestra ecuación general, ¿no? La que vamos a seguir ocupando en todos los casos. O esta de acá, ¿no? Donde está la X. Ahora vamos a colocar nuestra misma función y donde había X, es decir, donde estaban los paréntesis, vamos a reemplazar con el valor que hemos encontrado. Ya, aquí había 2, ahora reemplazamos con 1,78. 1,78 y los 9 decimales. Nosotros introducimos a la calculadora este valor de acá y que nos va a dar otro nuevo valor en el cual va a estar con una mayor aproximación. Si se dan cuenta, ya avanzó 2, entonces serían milidecimales, ¿no? Es decir, donde había 7, bajó hasta, donde había 8, bajó hasta el 7. Aquí sobre la gráfica cada vez se estuviera acercando más y más hasta este punto. No, hasta el punto de arriba, ¿no? Acá. Cada vez se estuvieran acercando más al punto de intersección que nosotros no lo conocemos. Estaría con una mayor aproximación. Entonces, con este nuevo valor que hemos encontrado, que le denominamos x sub 2, volvemos a ocupar la misma fórmula. Ahora solamente donde antes había x, vamos a reemplazar con este valor que acabamos de encontrar. Entonces agarramos x sub 2 y lo reemplazamos para encontrar nuestro x sub 3, que sería con mayor precisión. Cada vez tiene más precisión. Reemplazamos con el valor que acabamos de encontrar. Introducimos a la calculadora y que nos va a dar un nuevo valor. Ahí está nuestro x sub 4, ¿no? Creo que es este. Sí, es este, ¿no? El x sub 4. O si me salte 1, igual sería el mismo procedimiento, creo que me salte 1. Y para encontrar nuestro x sub 5, ¿con qué lo hacemos? Con el valor que acabamos de encontrar, ¿no? Con el anterior. Reemplazamos en nuestra misma fórmula y que nos va a dar un x sub 5. ¿Cómo sabemos que acabamos? Vamos a dar cuenta que ya no podemos calcular más cuando nuestro resultado se parezca al mismo, al anterior, cuando sean los resultados iguales, ¿no? Entonces, cuando los resultados sean iguales, ya acabamos. Ya hemos encontrado que ese punto de ahí, el punto de intersección, con una coordenada en X sería su valor que hemos encontrado abajo. Con 9 decimales de precisión, tiene mucha precisión. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros queremos hallar el X sub 6, es decir, si ustedes no saben que ahí acaba, es decir, no saben cuándo acaba,
calculan el x sub 6, que les va a salir el mismo resultado, les va a salir. Si calculan el x sub 7, que les va a salir el mismo resultado. Es decir, ya va a ser lo mismo. Entonces nos damos cuenta que acabamos en el x sub 5, cuando se repite el anterior resultado. Ya. Aquí hemos ocupado 5 tangentes, si nos damos cuenta. Bien. Entonces, esta de aquí sería la forma en la que se lo tienen, en la forma en la que lo tienen que hacer en un examen. Hacerlo así numéricamente. Ya, si ustedes quieren, le aplican esto que se le llama tabulación, pero tiene que estar sí o sí esto, ya, porque yo tengo conocimiento y sé que hay programas en el cual les hace su gráfico y también les bota todas sus aproximaciones, en el cual ustedes solamente van a copiar, digamos, si es que tienen ese programa, pero no van a saber cómo se calculan. Entonces, lo que sí es necesario es sí o sí los cálculos a mano. Si quieren, le agregan esto, ¿no? Esto sería el x, para calcular el x sub 1, quita el x sub 1. Para calcular nuestro x sub 1 hemos ocupado igual a 2, ¿no? Y con eso nos dio nuestro valor 1,7286. Para calcular el x sub 2 ocupamos nuestro mismo valor que hemos calculado, es decir, lo copiamos acá. Está copiado. Y con ese valor obtuvimos nuestro resultado, 1,762, donde nosotros notamos que cada vez va disminuyendo, ¿no?, su valor. Se va acercando, aquí es 6, aquí cambia del 7, cambia al 6. Y de aquí en el siguiente caso, del 44, cambia al 96, ¿no? Va a ir disminuyendo cada vez. Hasta que vamos a llegar al último decimal. Es decir, va a ir cambiando así, comenzando desde el primer y el segundo decimal. De aquí a aquí solamente cambió el segundo, pero después para el siguiente ya cambió parece que el cuarto, el quinto, ¿no? El 5, desde acá, desde el 9 cambió. ¿Ya? Entonces, si en el anterior caso todos los números se mantienen hasta el quinto decimal, en el siguiente caso, en el siguiente paso, no tienen por qué cambiar estos de acá, estos se mantienen, solamente pueden cambiar el resto de los decimales. Ya esto es una cosa para revisar si están calculando bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplito, ¿eh? Vamos a tomar el segundo, que es 1,7. Ahí no, ya, desde que empezamos esta manera. Sería 1,6, 1,76, 27, 44, 974. Donde prácticamente acá vemos que cambió desde el segundo decimal en adelante, ¿no? A partir del 6. Entonces, en el siguiente resultado, estos decimales ya no pueden cambiar. Si es que en su calculadora de casualidad le sale 97,74, entonces nos damos cuenta que estos dos decimales cambiaron. Entonces quiere decir que algo hemos puesto mal en la calculadora, está mal. Tienen que volver a rehacer sus datos, ¿no? Donde nos damos cuenta que estos dos decimales ya no pueden cambiar. Entonces, obligatoriamente, el 7 y el 6 tienen que ser iguales. Mira. Y aquí en el tercer decimal vemos que cambia a partir del 96, ¿no? Entonces serían los 5 decimales. Entonces, para el siguiente caso, para el siguiente cálculo, esos 5 decimales no tienen que cambiar. Si es que esos 5 decimales les salen distintos, entonces tienen que volver a calcular, están haciendo algo mal. Ya. Solamente puede cambiar el resto. Es un método para revisar si están calculando bien. Entonces, eso sería nomás cálculo por la ecuación de Newton-Raphson. Aquí nomás tienen que introducir sus datos y calcular. Y nuevamente, ya se va a cortar, creo que en 1 minuto o 2. Ahí nomás quedamos, ¿eh? Identificamos lo que es la función. Esta sería nuestra función. Y calculamos su derivada. Ahí está. La función y la derivada. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el gráfico. Obviamente que el gráfico va a ser de la función y no de la derivada. Entonces, graficamos nuestra función
Ahí está, le damos valores en X y nos va a dar los resultados en Y. Y esta va a ser nuestra función, ese gráfico. Ahí está nuestro gráfico. Identificamos nuestro X sub 0. Nuestro X sub 0, nuevamente, ahí no se hace. Nuestro X sub 0 va a ser el punto, la coordenada más cercana, ¿no? Sea 1 o sea 2, donde intersecta a las abscisas o al eje X, ¿no? Este sería nuestro eje X. Entonces, para ese tomamos como X sub 2. X